Bendecido día en el Señor. Bienvenidos al culto dominical Iglesia Jesús te llama La Calera. Disfruta junto a tu familia de la presencia del Señor en tu hogar. Amado hermano, amado amigo de la Iglesia Jesús te llama de La Calera. Qué bueno es vernos por estos 4 medios digitales. Recuerde que nuestra iglesia tiene el canal de YouTube Iglesia Jesús te llama La Calera, Facebook Iglesia Jesús te llama La Calera, Instagram Jesús te llama La Calera y Spotify Palabras de Vida. 4 medios digitales y necesitamos que al canal de YouTube usted se suscriba y le dé clic a la campanita. Exponernos a la palabra de Dios siempre es de bendición. Exponernos a la verdad de Dios siempre será de bendición para todas las personas que escuchamos, que meditamos y que caminamos en base a esta preciosa palabra de Dios. Los invito cada domingo a escuchar la palabra de Dios, la cual nos sostiene en los momentos de dificultad, la cual nos da fuerza en los momentos de debilidad. Que el Señor te bendiga y disfrutemos de la poderosa palabra de Dios. Cuando nosotros entramos en adoración, como hemos entrado en este momento, cuando usted ha entrado en esa intimidad con Dios, cuando usted ha entrado en esa adoración y ha logrado estar delante de la presencia del Dios Santo, 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 usted está con un corazón más dispuesto, con un corazón receptivo a poder entonces ser ministrado por la palabra de Dios. Mira que no sé. Ministrado por la palabra de Dios. Amén. ¿Usted entró en ese lugar santo? Amén. Qué linda presencia fue eso. Qué linda presencia es poder estar ahí y sentir el consuelo y el abrazo de ese Padre amoroso. Ese Padre amoroso que sabe cómo usted llegó, que sabe quizás con qué heridas ha llegado, que sabe que quizás con qué pensamiento adverso a su palabra ha llegado, pero que de repente lo toca y entonces usted se siente amado, valorado, escogido, respetado, tomado en cuenta. Cuando usted siente eso, entonces su disposición a escuchar la palabra de Dios es mejor. Amén. La semana pasada hablamos algo acerca del arrepentimiento. ¿Recuerda usted? Hoy tenemos en base al mismo Salmo 32, el cual es bellísimo. Si usted lo logra analizar, estudiar, meditar y meterse en lo que el salmista quiere decir, usted será bendecido. Hoy queremos ponerle como nombre a esta palabra la dicha de ser perdonado, la alegría de ser perdonado, el gozo de ser perdonado, la bienaventuranza de ser perdonado, la fortuna, si lo quiere ver, de ser perdonado. Difícilmente haya algo mejor en este lugar, en esta tierra, que tener una conciencia tranquila gracias al perdón que Dios le ha otorgado a una persona que antes era considerada un pecador. El poder estar tranquilo, el que su conciencia esté tranquila, el que usted pueda mirar a los ojos a cualquier persona y decirle, soy una persona diferente. Cristo ha hecho de mí una nueva criatura. Soy nueva criatura. Lo declara la Escritura, dice una linda alabanza. El que alguien le diga, no, pero yo te conozco, sí. Pero ese es el viejo hombre. Hoy soy nueva criatura en Cristo. Hoy he sido perdonado. Hoy he sido transformado. Mi historia ha cambiado. Ahora tengo la dicha de ser perdonado. La semana pasada tratamos el tema del arrepentimiento y decíamos que en nuestros tiempos, en estos tiempos modernos, en estos tiempos progres, en estos tiempos en donde la gente quiere solamente vivir la vida loca, hablar de arrepentimiento es una locura. No me hables de eso porque yo quiero vivir la vida a mi manera. La vida es una sola y hay que vivirla, concho. Y el enemigo te dice, mira, no te arrepientas de lo que has hecho. Arrepiéntete de lo que no has hecho. Contrario a lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, oye, tienes que arrepentirte de tus actos, porque tú eres perverso. Mientras Cristo no esté en tu corazón, tú eres un hombre injusto, impío. Necesitamos entonces el arrepentimiento. Y tratamos este precioso tema del arrepentimiento, recordándonos acerca de lo que David y Betsabé habían vivido ahí en ese pasaje bíblico de 1 Samuel 11 y 12. Hoy el Señor desea entonces que meditemos en la dicha, en la alegría, en la felicidad y placer que significa vivir una vida perdonada por el Señor. Una vida en donde el Señor haya podido, con su preciosa sangre,
pagar el precio, el carísimo precio de darnos el perdón de nuestros pecados. Amén. Hoy necesitamos entonces vernos como los hijos perdonados que ya somos y traer esa dicha a nuestro corazón, traer esa felicidad a nuestro corazón, traer esa alegría, esa aventura, ese contentamiento que solamente el perdón de Dios nos puede regalar. Amén. Con esto en mente, la dicha de llamarnos o de ser perdonados, lo invito a que usted abra su Biblia ahí en el libro de Salmos. Abra su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 32. Precioso salmo que, como le digo, hemos estado analizando estas 2 o 3 semanas. Y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 5. Salmos 32, del 1 al 5. Si no lo tiene, ahí está proyectado para que usted lo pueda leer junto con nosotros. Leo en el nombre del Señor. Ponga atención a lo que vamos a leer. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Inclina su rostro por un momento. Buen Padre Celestial, Señor, hemos leído tu poderosa palabra. Hemos leído, Señor, aquella palabra que tú dejaste, Señor, para que en los momentos de dudas, en los momentos de aflicción, ella sea la que nos dé la luz, el entendimiento y la fuerza necesaria para seguir adelante. Te ruego, buen Padre Celestial, que la sabiduría del cielo esté aquí con nosotros y en nosotros. Que el precioso Espíritu Santo pueda hoy ayudarnos a entender la profundidad de tu verdad. Porque confesamos, buen Padre Celestial, que nuestra mente está abierta y nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu verdad. Lo confesamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como le decíamos, la semana pasada hablábamos acerca del arrepentimiento. ¿Recuerda usted? Y usábamos el pasaje bíblico escrito en el libro de Samuel, donde habla la historia que vivieron David y Betsabé. ¿Recuerdan ustedes? Y sacamos algunas cosas que vale la pena recordarles antes de entrar en lo que hoy vamos a comenzar. Hablamos de algunas cosas y dentro de eso estaba que algunas verdades, dame la siguiente, Jonathan, habían algunas verdades que necesitamos tenerlas siempre en mente. Y esas verdades son estas: la autoridad siempre es para servir a los demás y no para servirse de los demás. Amén. Y ahí tenemos un pésimo ejemplo en el mundo, porque los ministerios que son para servir, ¿verdad?, resultan que no sirven a veces, o pocas veces sirven. Entonces, el mundo tergiversa esta historia de ministerios, pero el ministerio, el que está más arriba, siempre tiene que tratar de servir a los que están más abajo. ¿De acuerdo? Ustedes ven ese ejemplo diferente en el mundo. Pero en la autoridad del reino, en el reino de Dios, la autoridad siempre es para servir a los demás y no para servirse de los demás. Segunda cosa que también vimos la semana pasada es que a Dios no se le puede ocultar nada. Todo lo que usted haga, aunque lo haga en secreto y crea que todo va a pasar piolita y que no se va a dar cuenta a nadie, eso no es cierto. Porque dice el Señor que por la eternidad, hasta que exista cielo y tierra, todo lo que usted haga, lo que usted haga, lo que usted siembre, va a cosechar. Eso es una ley, eso es un principio de reino. Ese es un principio que va a existir hasta que la tierra esté. Todo lo que usted haga, todo, va a tener consecuencias, buenas o malas. No crea que va a pasar desapercibido para Dios. Para Dios nada está oculto. Dios todo lo sabe, porque eso es omnisciente. Si no, entonces no tendría esa capacidad. Tenga cuidado con eso de pretender que al Señor se le puede ocultar algunas cosas. Ahí también había la tercera cosa, es que ocasionalmente el último en enterarse que ha pecado es el propio pecador. Le ha pasado algunas veces que estamos tan alejados de la palabra de Dios,
Estamos tan alejados de la verdad de Dios. Estamos tan alejados y la relación está tan rota con Dios que somos incapaces de darnos cuenta la maldad que hay en nuestro corazón. Y pretendemos ser buenos. Y pretendemos ser perfectos. Y somos capaces de querer criticar a la otra persona, no dándonos cuenta que nosotros tenemos la misma naturaleza que la otra persona. Somos pecadores. Cuando estamos más alejados de su palabra, cuando estamos más alejados de la verdad, cuando estamos más alejados de la luz, somos incapaces de ver el pecado que hay en nosotros. Y eso le pasó a David. David, los teólogos dicen que estuvo casi un año desconociendo este pecado, que era tan abismante y tan grande. Sin embargo, estuvo casi un año padeciendo lo que más adelante va a describir. Que no seamos nosotros tan necios, tan torpes, para no darnos cuenta que tenemos pecado en nuestro corazón. Sino que por el contrario podamos vivir vidas de arrepentimiento que entonces nos lleven a confesar nuestro pecado y alcanzar el perdón que tanto Dios nos quiere prodigar. También hablamos acerca de la hipocresía de seguir escondiendo el pecado. ¿Recuerdan ustedes cómo David, de repente cuando logra su objetivo de matar a Urías y viene el general y le manda un mensaje y le dice, oye, Urías ha muerto? Y él hipócritamente dice, pero tranquilo, no te preocupes. O sea, todos van a morir en la guerra. Hoy le tocó a Urías, mañana te puede tocar a ti mismo. Pero sabes que aliéntate y sigue adelante. Esa hipocresía y ese cinismo hay en nuestros corazones cuando estamos apartados de Dios. Y un pecado no confesado lleva a otro pecado. ¿Le ha pasado eso que usted dice hoy una mentira y para ocultar esa mentira dice otra mentira y después otra mentira y por último no se acuerda cuál fue la mentira que le dijo a tal persona? Es vivir en una esclavitud espantosa. Es vivir. Por eso que dice que la verdad me hará libre. Conoceremos la verdad y la verdad ¿qué me hará? Libre. Somos libres en Cristo cuando usted vive con esa verdad. Pero el pecado trae más pecado y por supuesto consecuencias más grandes. Pero después existe un corte donde dice, hasta aquí nomás. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, Dios te va a confrontar en algún momento. No va a permitir que tú sigas dañando personas o dañándote tú mismo. Porque la misericordia de Dios es tan grande que dice, a ver, un ratito, yo no te puedo poner más carga que la que tú puedas soportar. Hasta aquí llegaste. Hasta aquí. Y David es confrontado por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios, si tú eres un hijo de Dios, en algún momento Él te va a decir, ya, basta. Y así lo encierra a David. ¿Recuerda usted Natán cuando le cuenta la historia? Y después Natán le dice, pero ¿sabes qué? Tú eres ese hombre. David es confrontado por Dios. Y la respuesta de David ante la confrontación de Dios siempre tiene que ser el arrepentimiento. La siguiente. Porque si no hay arrepentimiento en tu corazón, no puedes alcanzar el perdón. ¿Se da cuenta por qué es importante el arrepentimiento? ¿Se da cuenta por qué hoy es tan, pero tan a veces impopular hablar en las iglesias de pecado y de arrepentimiento? Porque el mundo no quiere que tú le digas estas cosas. Tranquilo, todos somos imperfectos, así que sigue de más, no te preocupes. Todos pecan, así que, ¿qué tal? Pero Dios quiere eso, Dios quiere hoy que cambiar y romper esa fortaleza. Después hablamos de que la sentencia de David y la de Dios son diferentes. Porque cuando nosotros no tenemos una comunión con Dios, entonces vamos a tener nosotros una dureza de corazón y vamos a castigar a la persona que comete pecado. Y lo vamos a ver como un enemigo mayor y le vamos a dar una sentencia más grande. Y a tal punto que David no se da ni cuenta de lo que está hablando. Y le dice, esa persona debe de pagar 4 tantos. La muerte es para esa persona. Y cuando Natán le dice, ese eres tú. Entonces él se da cuenta y dice, wow, qué error he cometido. Pero el arrepentimiento es lo único. Por eso este hombre, conforme al corazón de Dios, logra entonces el verdadero y genuino arrepentimiento. Y finalmente veíamos la diferencia entre la misericordia de David y la misericordia de Dios. David promulgó la muerte para esa persona, mientras que Dios le perdonó la vida a David. ¿Notan la diferencia? ¿Notan la bondad de Dios? ¿Notan la misericordia de Dios? ¿Notan cómo Dios, pese a que es el Rey santo, 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 sin embargo con nosotros nos trata con misericordia? No nos da lo que nosotros merecemos, nos da lo que nosotros necesitamos. ¿Qué necesitamos? El perdón. Nosotros necesitábamos morir, pero Él dice, no, yo los amo tanto que dejaré mi cielo, iré a morir en esa horrible cruz, seré flagelado, como nos dijo hoy la hermana Pati,
seré flagelado, no solamente azotado, no, flagelado. Mis carnes serán arrancadas, seré avergonzado, me coronarán con espinas, me van a dar látigo, me clavarán, moriré por ellos. Pero antes de morir les diré, Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿Ven el amor de Dios? ¿Se siente amado por Dios? ¿Se siente valorado por Dios? Hoy el Señor necesita entonces poner en su mente y su corazón de que el arrepentimiento es imprescindible para alcanzar el perdón de los pecados. Y que cuando usted se sienta perdonado, entonces usted podrá disfrutar de lo que es la dicha de sentirse perdonado. Amén. Y entremos en detalle. Miren lo que dice ahí Proverbios, la dicha de ser perdonado. Proverbios 28:33. El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Nuestro Dios es misericordioso. Nuestro Dios es lento para la ira. Nuestro Dios es amor, pero también es justicia. No confundas a Dios. No te confundas con el amor de Dios. Porque sí, Dios es amor y es verdad. Pero por ese mismo amor que te tiene, no te puede dejar como tú estás. Tienes que transformar tu vida. Y en la medida en que usted se deje transformar, en la medida que sea usted una arcilla maleable y moldeable, entonces va a poder hacer la obra perfecta más rápido y de mejor manera. Porque el que prometió o el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, la perfeccionará. La perfeccionará. Esa es la promesa de Dios. Cuando entonces hemos perdido nosotros esa dicha y esa comunión para con Dios por consecuencia del pecado, la pregunta es entonces, ¿cómo puedo yo recuperar? ¿Cómo puedo recuperar la comunión perdida para con Dios? ¿Le ha pasado eso? A veces se ha sentido tan apartado de Dios que no puede disfrutar de las bendiciones que usted ya ha sido bendecido. Hermanos, esto es importante. Esto es profundo. Porque Dios dice que Él nos viene a dar vida y vida abundante. Y no solo la vida eterna. Eso es aquí en este lugar. Usted tiene que vivir también una vida abundante. Y no estoy hablando de prosperidad económica. No solamente estoy hablando de eso. Estoy hablando de que disfrute realmente de las bendiciones. Disfruto de un matrimonio feliz. Disfruto de una buena relación con mis hijos. Disfruto de una buena relación con mi vecino. Disfruto de mi trabajo. Disfruto de lo que estoy estudiando. Estoy estudiando para poder ser realmente un aporte a esta sociedad que me permite vivir. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Disfruto de lo que hago. Soy bienaventurado. Me considero bendecido. ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo recuperar la comunión perdida con Dios? Mire lo que dice Salmos 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aunque usted se dé cuenta, estos dos versículos que están al inicio del capítulo 32 de Salmos, realmente lo que está aquí recalcando David es la conclusión que él ha llegado después de descubrir lo torpe que es ocultarle un pecado a Dios. Y asimismo de ocultarle su iniquidad, su transgresión y de no confesar su pecado. Solo puede llegar a ser dichoso, realmente feliz, bienaventurado aquel que ha recibido el perdón y la gracia de Dios. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Realmente puede? ¿Usted quiere ser feliz, dichoso, doblemente gozoso? Solamente el perdón de Dios. Porque hace que tú camines diferente. Porque hace que usted se enfrente diferente a cualquier situación. Porque si usted sabe que Dios es el que lo va a sostener, usted se para diferente en la vida. Amén. Que aunque tenga una enfermedad, sabe que Dios es el que lo va a sostener. Sabe que Él lo tiene en el hueco de su mano y bajo sus alas está. Que aunque esté pasando por momentos difíciles, no se va a ahogar, aunque el río suba. Que aunque el fuego sea tan candente y tan fuerte, que aunque hayan puesto el horno 7 veces, usted no se va a quemar. ¿Confía de esa manera en Dios? Eso es lo que Dios quiere hoy recalcarnos. La felicidad, la bienaventuranza de ser
de verse realmente perdonado con Dios. Y en estos versículos, que aunque como le digo, es realmente el final del capítulo 32, la conclusión que David llega después de darse cuenta que fue torpe al ocultarle a Dios y no confesar su pecado. Hay 4 palabritas que deben quedar bien claro. Bienaventurado. Y hemos dicho que es aquel que ha podido descubrir el propósito de Dios en su vida y sabe que es capacitado por ese mismo Dios para cumplirlo. ¿Quién es una persona bienaventurada? Doblemente gozoso, feliz. El que tiene un propósito, el que sabe su propósito, el que sabe por qué está aquí, el que sabe para qué es útil, porque Dios te va a capacitar para que puedas cumplir eso. ¿Hemos descubierto ese propósito de vida? Porque si usted ha descubierto ese propósito de vida, sabe que Dios lo va a capacitar. Porque el éxito a la manera de Dios es diferente a la manera del mundo. Para el mundo quizás éxito es tener fama, fortuna, felicidad, tener muchos vehículos, muchas propiedades. Pero para Dios es diferente. Para Dios es que tú puedas realmente vivir una vida buena y plena en este lugar, pero pensando en la eternidad. La vida es buena, pero la eternidad es mejor. Así dice un predicador mexicano, si mal no recuerdo. Bienaventurado entonces aquel que ha logrado descubrir el propósito de Dios en su vida y sabe que ha sido capacitado por ese mismo Dios para cumplirlo. ¿Qué es transgresión en este versículo? Traspasar la línea, traspasar los límites que las Sagradas Escrituras nos colocan. Entonces nos convertimos en rebeldes contra Dios. Somos transgresores cuando la palabra de Dios nos marca un límite. Cuando nosotros vamos por encima de ese límite y pensamos que no va a pasar nada, no te confundas. Hay consecuencias. En todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos hay consecuencias. Usted tiene consecuencias cuando hace algo equivocado. Cuando transgrede los límites del Señor, va a haber consecuencias, mi hermano. No crea que la va a sacar gratis. ¿Somos perdonados? Sí. Pero va a haber consecuencias. ¿Por qué entonces pagar consecuencias que las podemos evitar? Ojo con no ser transgresores. Pecado, como ustedes conocen y lo han escuchado muchas veces, errar al blanco. Equivocando entonces las funciones que Dios quiere que desempeñemos y realizando funciones que a nosotros nos da la gana. Erras al blanco. Cuando Dios dice que tú hagas algo y tú lo quieres hacer de una manera diferente. Estás errando al blanco, estás pecando contra Dios. David pecó contra Dios. David había sido elegido para servir a Dios, para servir a ese pueblo de Israel. Ese día, si ustedes se dan cuenta, cuando ven el relato de la historia de Betsabé y David, él no estaba en guerra. Él estaba disfrutando y paseando por el terrado, su terraza, y de repente la ve a Betsabé. Él debía estar en guerra. Él debería estar cumpliendo con las funciones para las cuales fue encomendado. Pecaba contra Dios. Nosotros tenemos un propósito aquí. Nosotros estamos puestos para un propósito y el descubrir ese propósito es la revelación que Dios tiene que tener a su vida. Si aún no lo conoce, necesita orar a Dios. Necesita saber de Dios. Necesita decirle, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí? Y cuando usted lo descubra, entonces Dios lo va a capacitar. Y usted va a ser un bienaventurado de la manera que Dios quiere que sea. Iniquidad, hacer las cosas por intereses ocultos, motivos equivocados, haciendo cosas incluso que están bien en sí mismas, pero con los motivos torcidos. Todos estos desastres, hermanos, son hechos o son provocados por un corazón que ha sido engañado y en cuyo espíritu no hay engaño, recalca aquí el salmista. Y este es el problema realmente, que nosotros nos engañamos, justificamos nuestras transgresiones y justificamos nuestros pecados. ¿Ha vivido esa experiencia usted? ¿Qué pasa algo y dice, no, pero sabes qué? Es que mi jefe es imposible aguantar. Si tú estuvieras casado con la mujer mía, serías igual. Desde el jardín del Edén está así. La mujer que tú me diste. Yo no te pedí la mujer. Adán, eso es lo que le dijo a Dios. Dios, yo no te pedí a Eva, tú me la diste. La mujer que tú me diste me hizo comer de la fruta prohibida. Y Eva no se quedó atrás, porque con ese ejemplo dice, no, a un ratito. Señor, la serpiente que tú pusiste aquí fue la que me hizo pecar. Evadiéndola y justificándose siempre. El engaño en nuestro corazón es ese. No darnos cuenta que somos pecadoras.
no darnos cuenta que somos transgresores, que erramos al blanco, que pecamos contra Dios. Pero el amor de Dios es tan grande que si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda manera. Yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado en el jardín del Edén si Adán y Eva, en lugar de justificarse, le hubieran dicho, Señor, pequé, perdóname? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué cree usted que hubiera pasado? Yo estoy seguro que Dios lo hubiera perdonado, porque reconocieron su pecado, pero no lo hicieron. Y como no lo hicieron, tuvo que por misericordia echarlos fuera del precioso jardín del Edén. Y desde ahí para adelante perdimos entonces esa relación preciosa para con Dios. No nos engañemos, hermanos, porque contra Dios no podemos justificarnos. Dios sabe nuestro corazón. Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. Dios es capaz de escudriñar nuestro corazón y saber realmente lo que yo pienso y lo que yo siento. Por eso hay una buena frase que se las puse ahí de Mark Twain que dice: es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. ¿Qué le parece esa frase? Es más fácil engañarte que cuando ya estés engañado decirte, oye, pero estás equivocado. ¿Le suena eso de corriente? Cuando alguien está equivocado es testarudo y dice, pero estás equivocado, a tu mujer no hay que pegarle, a tu mujer hay que hacerle fiel. Y la gente dice, no, estás loco. No es posible. Hay tantas bellezas afuera que ¿por qué va a tener ojos solo para una mujer? Mi jefe tiene tanta plata que si le robo unas cuantas no se va a dar ni cuenta. Y gente que después pasa consecuencias muy grandes por eso. Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Quizás porque cuando se convencen de que han sido engañados tienen que darse cuenta también de que han sido necios, de que han sido torpes. Y que si sigues caminando por ese camino te vas a ir al abismo, entonces tienes que cambiar. Quizás por eso es difícil reconocer el engaño. Pero engañar a una persona es muy sencillo. El enemigo es experto, pero Dios quiere darnos la luz y el entendimiento necesario para evitar el engaño. Segundo punto que tiene que quedar claro y que podemos rescatar de esto es ¿qué sucede si no reconozco mi pecado? Salmos 32, 3 y 4 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Selah. Esa palabra Selah significa, mira, haz una pausa, detente ahí, medita en lo que acabas de leer. Medita en la importancia que tiene eso que acabas de leer. Eso significa Selah. Y ahí nos invita el Señor a decir, detente un poquito. Mira lo que acabas de decir. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mientras callé, mientras me justifiqué, mientras me engañé, sin reconocer mi pecado delante de ti, Dios Santo, habrá amargura, desolación, depresión, ansiedad, crisis de pánico. Póngale el nombre que quiera al azote que el enemigo tiene para usted. No podrá dormir. Andará todo tenso siempre. Estará siempre con dolor de cabeza. Andará cansado. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué pasar esto cuando es tan sencillo darme cuenta que mi naturaleza es pecadora? Que darme cuenta que yo peco contra Dios. Si mi corazón es engañado, usted no podrá reconocer esto. Por eso Dios dice, mira, por sobre toda cosa guardada, ¿qué hay que hacer? Guarda tu corazón. Guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Si nosotros tenemos un corazón engañado, viviremos vidas engañadas. Y como dice una muy buena frase es, si partes de premisas falsas, llegarás a conclusiones falsas, equivocadas. Si partes de una mentira, llegarás a una mentira. Es una locura, dice Alberto Einstein, el que tú quieras cambiar tu vida haciendo lo mismo. Si haces lo mismo, lo mismo y lo mismo y lo mismo, el resultado será el mismo. ¿Quieres cambiar tu vida? Jesús es el transformador. ¿Quieres cambiar tu historia? Jesús cambia historias. ¿Quieres transitar diferentes caminos? Jesús es el camino. ¿Quieres cambiar tu vida de mentira? Jesús es la verdad.
quiere ser transformado de muerte a vida, Jesús es la vida. Jesús. No hay otro. A la gente le molesta la exclusividad de Jesús, pero no existe otro. Un corazón engañado por este sistema de valores del mundo es lo que cada vez aparta al ser humano de Dios. Ahora esto mismo le sucede a aquellos que no son hijos de Dios. El problema es que ellos no tienen la guía y dirección de Dios. Si le pasó a David, ¿usted cree que no le pasa esto al mundo? Al mundo le pasa esto. Y el mundo vive encadenado, y el mundo vive frustrado, y el mundo tiene la conciencia cauterizada, adormecida. No escuchan esa preciosa voz interior que les habla a todas las personas y que no se doblegan a esa voluntad de Dios, sino que terminan postrándose a otras voluntades. A la del psicólogo, a la del psiquiatra, a la del científico, al de la farándula, al de la tarotista, al cartomántico, a todo aquel que no les revela la verdad y no los confronta con la verdad, sino que siempre los excusa. Tranquilo, todos pecan, todos mienten. El 50% de los hogares terminan en divorcio, así que si tú terminas en divorcio, no te preocupes. Todos los chicos se drogan. ¿Por qué tu hijo no se va a drogar? Todo se pierde. Incluso en el mundo cristiano dice, a veces es bueno que los chicos se vayan a Egipto un tiempo porque después vuelven, dice. Qué torpeza, ¿verdad? Mentiras del enemigo. Tu familia es bendita. Tu descendencia es bendita. Mis hijos son benditos. No porque lo declaro yo, porque lo declara la palabra de Dios. Y porque lo creo y porque lo direccionamos a eso. Porque tiene que ser con intención eso. Todos estos pseudo sabios, los faranduleros, los filósofos políticos y todo eso, que quieren saber más que Dios, siempre dicen que la culpa la tiene el otro. La sociedad, el gobierno, mi esposa, mis hijos, mi jefe, mi vecino, etc. El caso es que siempre hay un culpable y ese culpable nunca seas tú. Y si tú no eres el culpable, entonces la solución no está en ti. La solución está en mi vecino, en el político, en el gobierno. Son ciegos pretendiendo guiar a ciegos. Son cojos que van con muletas por la vida y que le dicen que esas muletas les harán bien. ¿Cuáles son esas muletas? Los tranquilizantes, las pastillas para dormir y al día siguiente las pastillas para despertarse. Ideologías políticas, justicia social, entretenimiento basura en televisión, internet, redes sociales, que lo que pretenden es mantenernos ocupados para que no hagas una introspección y permitas que Dios examine tu corazón y de esa manera Él pueda levantarte y hacer de ti una persona nueva. Hermanos, hoy el enemigo quiere mantenerte ocupado en cualquier otra cosa, distraerte, que tú estés pegado a un teléfono, estés todo el día ahí pegado y no puedas tener un momento de quietud contigo y que puedas decir, ¿qué hay de malo en mí, Señor? Cuando alguien llega a un lugar y está solo, ¿sabe qué es lo primero que hacen? Encienden el televisor. No les gusta la soledad, no nos gusta la soledad. Prendemos nuestro celular, porque la soledad nos enfrenta a la verdad que somos. Dios necesita esa soledad. Tú necesitas esa soledad. Necesitas enfrentarte a la verdad de Dios. Porque Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura. Al Dios que servimos es un Dios que cambia historias, cambia vidas, cambia tu lamento en danza. Él puede sacar de lo amargo cosas dulces. Dios quiere hacer una transformación en nosotros. ¿Podemos ponernos en su mano? Pensemos lo que dice David por un momento. Meditemos en hagamos ese selah que dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Nadie, escúchenme bien esta frase. Nadie, ni siquiera un hombre conforme al corazón de Dios es perfecto. Ni siquiera David, al cual el mismo Dios le dice que él es un hombre conforme a su corazón, también comete errores. Y errores gravísimos, fatales. ¿Usted cree que usted no se equivoca? ¿Usted cree que nosotros no nos equivocamos? Mientras callé, mientras me justifiqué, mientras no reconocí mi pecado delante de Dios, entonces aparecerá el estrés que te va a envejecer
y aparecerán los múltiples dolores articulares que sufren las personas con trastornos mentales. ¿Por qué esperar que la pesada mano de Dios nos confronte ante el evidente pecado cometido? Hermanos, solo hay una respuesta. Nuestro orgullo, nuestra rebeldía, nuestra obstinación y nuestra necedad hace que no reconozcamos. Hoy tenemos que romper esa maldición. Hoy tiene que romperse. Tercer punto y final. ¿Qué sucede cuando declaro mi pecado? O también le podemos poner esta parte, el camino de regreso a casa. Salmos 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Medita en esto. Medita en esto. ¿Cómo regresamos a casa? ¿Cómo regresamos a esa relación con Dios? La única manera de regresar a casa, a nuestra verdadera casa, es la confesión. Si regresas por este camino, la puerta de tu casa siempre va a estar abierta porque Dios está esperándote con los brazos abiertos desde hace mucho tiempo. Él te ha estado esperando hace tiempo para que tú vuelvas a ese lugar. Por eso, por la eternidad, declara 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él. ¿Quién es Él? Dios, fiel y justo, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El pecado es maldición, hermano. El pecado no es bendición. Por momentos quizás disfrutes, entre comillas, de algo, entre comillas, bueno, pero a la larga es maldición y muerte. No te confundas. No creas que el enemigo quiere algo bueno para nosotros. Por eso está aún vigente esta promesa de Dios para todo aquel que se arrepiente. Depende de nosotros, de cada uno de nosotros, poder confesarnos y ponernos de acuerdo con Dios acerca de mi iniquidad. Confesar mi pecado, no el pecado de mi vecino, de mi esposo, de mi esposa. Es mi pecado. Yo tengo que confesar mi pecado. Dios me confronta con su verdad. A mí me confronta. Porque somos muy fáciles y buenos para ver la paja en el ojo ajeno. Y la viga en tu ojo está ahí y pretende ser juez de la otra persona. Tengamos cuidado con eso. Debo de venir ante Dios con un corazón contrito y humillado. Porque su palabra dice que a un corazón contrito y humillado, Él no lo deja solo. Él lo recibe. Pero si vengo con rebeldía, con orgullo, con justificación, Él lo rechaza y lo ve de lejos. ¿Cómo venimos ante Él? Arrepentidos, contritos, humillados, sabiendo que hemos pecado contra Él, reconociendo mi injusticia. Hermano, que Dios pueda hablar a nuestro corazón. El único capaz de tener esa puerta abierta para que tú puedas entrar al Padre se llama Jesús. Por eso Juan 10, 9 y 10 lo relata así. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa exclusividad a muchos les molesta. ¿Cómo Jesús se arroga eso? No puede ser posible. Hay muchos caminos para llegar a Roma. Para llegar a Roma sí. Pero para llegar al cielo solamente hay un camino. Por eso Jesús lo dice. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No importa cuán perfecto te creas. No importa cuán bueno te creas. No hay otra forma en que podamos regresar al Padre Celestial. Solo hay un camino y ese camino es Jesús. Solo hay una verdad y esa verdad es Jesús. Solo hay una vida y esa vida es Jesús. El orden correcto para poder regresar a la casa del Padre es arrepentimiento, confesión y perdón. Por eso David nos enseña, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Finalmente, como promesa, reflexión y oración, el Proverbio 28:13 nos alienta. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y hoy, cuando el Señor te confronte, puedas tener un corazón abierto y puedas realmente ser escudriñado por Él. Porque nosotros tenemos un corazón engañoso. Pensamos que somos buenos, pero no somos buenos.
No hay ni uno bueno, dice el Señor. La verdad de Dios, su palabra no regresa a Él nunca vacía. Así lo dice el libro de Isaías. Cumple siempre su propósito. ¿Cuál es el propósito de su palabra en este día? ¿Te confronta o te conforta? La verdad de Dios, ¿te confronta o te conforta? Vamos adelante. O te dice, pecador, arrepiéntete de esto. Permite entonces que el Espíritu Santo hoy pueda examinarte y que puedas tener tú la valentía de colocarte en las manos de ese Dios Santo y de poder declarar lo que el salmista declaró ahí en el Salmo 139, 23 y 24, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino perfecto. Hermano, ni siquiera David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, declarado por el mismo Dios Santo, es perfecto. Si Él no es perfecto, tú tampoco lo eres. Por eso Dios pide que vivamos vida de arrepentimiento. Que hoy pueda el Espíritu Santo entrar a ese precioso corazón tuyo y que tú puedas abrirle de par en par ese corazón y poder escudriñar hasta lo más íntimo para que podamos ser ministrados por Él. Que en la parte donde haya falta de consuelo, Él pueda consolarte. Que en la parte donde haya resentimiento, Él pueda también llevar ese bálsamo. Donde hay falta de perdón, que tú puedas hoy perdonar por el Señor. No con tus fuerzas, con la fuerza de Dios. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice el Señor. ¿Por qué seguir viviendo vidas así? Cuando Dios nos pone su gracia y su misericordia delante. Cuando Dios nos pone el camino de bendición o de maldición, escoge la bendición. La vida y la muerte, escoge la vida. Dios nos dice eso. ¿Serás capaz hoy de poder decirle: Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en él hay caminos de perversidad y guíame al camino eterno? Amado hermano, amado amigo, si la palabra del Señor ha impactado tu vida, yo te invito a que tú hoy recibas al Señor en lo profundo de tu corazón. Porque si el Señor está en tu corazón, tu vida será transformada y tu historia sí puede cambiar. Si la palabra de Dios ha impactado tu vida, inclina tu rostro y repite esta preciosa oración. Padre Celestial, tu palabra me ha impactado. He comprendido, Señor, que soy un pecador, pero también he comprendido que Jesús murió en la cruz por todos mis pecados. Por eso hoy, Señor, abro mi vida, te recibo en mi corazón, Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador. Me toma de tu mano, Señor, haz de mí la persona que tú deseas que yo sea. Y en este mismo momento renuncio a toda mentira y artimaña que Satanás haya puesto en mi vida. Me tomo de tu mano, Señor. Te doy gracias por adoptarme como tu hijo. Y desde hoy quiero vivir para darte gloria y para honrar tu santo y poderoso nombre. Si usted ha repetido esta oración desde lo profundo de su corazón, ha ocurrido 4 cosas. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. El Espíritu de Dios ha venido a su corazón y ahora mora para guiarlo. Usted pertenece a la preciosa familia de Dios y el Señor Jesús está dentro de su corazón y Él lo ayudará a toda verdad. Gracias te damos, Señor, por habernos adoptado como tus hijos. Hoy es un día especial y por eso lo invito a que usted adore al Señor junto conmigo con esta preciosa alabanza. Adoremos al Señor y alabemos su santo y poderoso nombre. Lo bendigo en el nombre del Señor. Amén y amén. Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que sí
incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder